Benvinguts i benvingudes a Això és Europa, programa en què intentem conèixer una mica més com funciona aquest òrgan tan important per a la nostra vida com és el Parlament Europeu. Avui tenim nosaltres a Ana Collada, eurodiputada del Partido Popular. Ana Collada, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería empezar preguntando por un tema interesante y que es difícil de entender para la gente, que es que el Parlamento Europeo aprobó una resolución reclamando al Consejo que dé inicio al proceso para la revisión de textos fundacionales. Exactamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues esto tiene su origen en el año 2021 y 2022, en donde se llevó a cabo aquí en Europa, en la Unión Europea, una conferencia que el paso de las décadas nos dimos unas normas pues que en algunas ocasiones hay que revisar. Esta gran conferencia se abrió para que ciudadanos, organizaciones, sector público, sector privado, todos aquellos que tuvieran algo que decir, dijeran en qué manera creen que la Unión Europea puede ser modificada para mejorar su funcionamiento y para adaptarlo a los nuevos tiempos. No se nos escapa a nadie que obviamente una unión que enfrente la futura ampliación, donde habrá pues más estados, quizás 30, quizás 35, países de otras dimensiones, nos vamos a ampliar hacia Europa del Este. Todo eso tiene consecuencias en la gobernanza de nuestras instituciones y también hemos de revisar los derechos incorporados en la lógica de la nueva sociedad en la que estamos, ¿no? En el marco de la sociedad de la información, sobre todo. Eso es lo que más fácil puede entender cualquier ciudadano. Entonces, pues a propósito de esa conferencia sobre el futuro de la Unión y de las inquietudes que los ciudadanos manifestaron en la misma, es donde se produce esta necesaria reforma de los tratados fundacionales, que serían como nuestra Constitución de la Unión Europea. No sé si nos puede contar un poco qué es lo que pidió la ciudadanía que se cambiara principalmente dentro de estos tratados. Pues mira, algunas cosas son muy fáciles de entender y es casi una está muy lejos de los ciudadanos, o al menos que los ciudadanos perciben que Europa es lejos de ellos, ¿no? Pues eso es algo que hemos de cambiar. Y no solamente consiste en hacer campaña con fondos adecuados para ello, sino esos que permiten que el ciudadano participe de manera más activa en la toma de decisiones. Eso entendemos. Pero hay otro que también está muy de actualidad con las críticas, con las protestas de los agricultores. Es verdad que Europa es demasiado burocrática. También queremos corregir esa burocracia para que sea más fácil que los ciudadanos participen, que los gobiernos de otros niveles de administración, ya sea nacional, ya sea autonómico, ya sea local, puedan también tener mayor y mejor información para países, porque al final desde aquí legislamos sobre marcos de actuación, pero luego a la hora de la verdad es en el nivel local y autonómico en donde se tiene que llevar a cabo todo eso, ¿no? Entonces esa es otra cosa que también se entiende muy fácil. Hay otra cuestión que también es susceptible de ser revisada y que también ha sido cuestión bastante debatida dentro del Parlamento Europeo, y es todo lo relativo a la unanimidad en determinadas tomas de decisiones y a la facilidad o la capacidad de este Parlamento para tener iniciativa legislativa. El Parlamento Europeo es, a día de hoy, el único capacidad de iniciar procesos legislativos. Es el Consejo el que tiene esa capacidad. Y, de hecho, la pelota ahora mismo está justo ahí, en el tejado del Consejo, que es quien tiene la capacidad real de abrir esa convención que dé lugar a la reforma de los tratados. Nosotros aquí hemos hecho un informe que ha sido aprobado el pasado mes con muchísima unanimidad para que efectivamente se abra esa convención y abordemos en el marco de la misma la reforma de los tratados en todos estos aspectos. Porque, mire, justo ahora le quería preguntar, una vez el Parlamento Europeo ha aprobado esta resolución, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que seguir? Pues como decía el Consejo es quien tiene la potestad para abrir la convención de reforma. Digamos, trasladado a términos nacionales, en España estaríamos hablando de hacer un constituyente que analice la reforma de la Constitución. Pues esto es algo parecido. Esa convención es donde se analiza de manera específica, de la mano el Consejo y el Parlamento, se abordan todas estas reformas que han pedido los ciudadanos y que ya
acordado sobre todos esos puntos. Le quería preguntar, ¿este cambio cree que la gente cree que hay una debilidad estructural en la Unión Europea a la hora de afrontar diversas situaciones de crisis, como por ejemplo la guerra de Ucrania, que todavía desafortunadamente sigue existente a día de hoy, o también más recientemente hemos visto la crisis de los agricultores que han hecho protestas por toda Europa y sobre todo aquí en España estamos viviendo estas crisis? ¿Cómo ve usted que afronta la Unión Europea estas crisis de Ucrania, por ejemplo, de los agricultores? Bueno, yo no creo que los ciudadanos participen justamente porque Europa sea débil, sino todo lo contrario. Ya dijo Schuman que Europa no se iba a construir en un solo día y nuestra propia Unión es una organización viva que crece, que además, como digo, crece, que en un caso concreto ha disminuido porque ha habido un país que ha abandonado la Unión y en definitiva que nos vamos adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Y de hecho lo que creo es que justamente con las crisis es cuando nos hacemos más fuertes y cuando actuamos de manera más unida. Lo hicimos con una crisis sanitaria, con la del COVID, y hasta ese momento no habíamos reparado en la importancia de las políticas de sanidad y cómo juntos éramos más fuertes que por separado, por ejemplo, en un caso muy puntual como la compra de vacunas. Lo estamos haciendo con el caso, como bien dices, de la guerra de Ucrania. Creo que hasta ahora no hemos sido conscientes, los que ya hemos nacido en tiempo de paz, no hemos sido conscientes de lo importante de tener una política común de defensa y una política bien dotada económicamente para defendernos, porque tenemos una guerra en nuestras puertas, cosa que no pasaba desde hacía 50 años, ¿no? Y creo que también lo vamos a ver ahora con, como mencionas, el ejemplo de los agricultores. Es posible que hasta ahora la importancia que le dábamos a la PAC en términos económicos no era tanta en términos de adaptación de las exigencias de la Agenda 2030 y del medio ambiente. No les poníamos a los agricultores por delante, sino al revés. Aquí lo que está claro es que la transición ecológica hay que hacerla, pero hay que hacerla de la mano de todos, de la mano de los ciudadanos, de los afectados y, por supuesto, de nuestro sector primario. No estaríamos desatendiendo otra cosa que es tanto o más importante, que es nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria. Lo hemos visto con Ucrania. De repente hay una crisis, hay una guerra en nuestras puertas y se ve continuo uno de nuestros principales proveedores de un alimento básico, el cereal. ¿Y qué pasa? Europa estamos que se produzca esa desatención de un sector básico como el primario y eso nos puede afectar, como digo, en los otros ámbitos. Justamente con las crisis es cuando Europa sale reforzada y sale reforzada porque hemos de hacer entender a quienes toman las decisiones que las decisiones no se toman desde los despachos, que hay que estar en la calle, que hay que estar con la gente y que hay que escuchar a los ciudadanos para tomarlas y que lejos de tomar decisiones sectarias e ideológicas, sobre todo las que tienen que ver con el medio ambiente, hay que tomar decisiones racionales, pues viendo este patrimonio natural, no dejen de lado al resto de necesidades de los seres humanos, de los trabajadores y de cualquiera que necesitamos alimentación básica, ¿no? Me va a permitir que abandonemos Europa un segundo porque le quiero preguntar por justamente esta crisis de los tractores, ¿cómo ve la situación aquí en España? Creo que es imprescindible que el Gobierno de España escuche a los agricultores. Creo que ha tardado mucho en sentarse con ellos. El ministro Planas ha brillado por su ausencia en toda esta gestión. Los agricultores tienen una serie de demandas legítimas. El Partido Popular Español, la delegación española, hemos trabajado durante toda la legislatura para que no saliera adelante la PAC porque era perjudicial para nuestros agricultores. Hemos votado en contra también de la normativa que limitaba el uso de determinados fertilizantes porque de nuevo era perjudicial justo para nuestros sectores y en todos los ámbitos estamos tratando de conseguir cláusulas espejo cuando abrimos nuestro mercado a otros países, que eso es positivo, por supuesto, pero siempre con cláusulas espejo. ¿Y esto qué es para que lo entienda la gente? Pues una cosa de sentido común. En España les vamos a pedir determinadas condiciones, eso mismo sea lo que les pedimos a los agricultores que producen en otros sitios y luego nos venden sus productos a España. Sentido común. Creo que es importante que lo veamos como mercado único. Está ya bien de que algunos euroescépticos fomenten las peleas dentro de Europa entre Estados miembros. Ese no es el juego. Europa debe jugar como un único equipo, todos juntos, para ser más fuertes frente al resto del mundo, ¿no? Le quería preguntar ahora por inteligencia artificial,
porque usted dio una charla sobre democracia organizada e inteligencia artificial hace unas semanas, si no me equivoco, más o menos. Si nos puede hacer un breve resumen sobre qué contó los principales puntos de esta charla. Bueno, pues casi también consecuencia de lo que empezábamos hablando en esta entrevista. Si los ciudadanos nos sienten lejos, eso hemos de tratar de minimizarlo. Antiguamente había, digamos, dificultades de entender cosas porque no teníamos información. Hoy en día eso pasa justo por lo contrario. Hay tanta información que no tenemos al final del día la capacidad de saber cuál es la verdadera o de encontrar justamente el dato que queremos dentro de todo ese mar de datos que hay ahora, ¿no? Big Data que decimos. Pues básicamente lo que considero es que la tecnología debe ser utilizada para acercar Europa al ciudadano y en concreto, como decías en esa conferencia, yo explicaba un proyecto que hemos desarrollado con mi equipo, que es un asistente virtual que se basa también en una herramienta de inteligencia artificial para que los ciudadanos que se dirijan a mí por cualquier vía, por cualquier canal, yo no elijo el canal, sea Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, etcétera, sean atendidos con esta herramienta y sus dudas sean respondidas. Y esas dudas pueden ser tanto de información, porque al final no siempre es fácil entender las páginas oficiales de la Unión Europea, puede ser información directa, como puede ser cuestiones más de opinión, y ahí es donde la inteligencia artificial me asiste, porque la he entrenado para que de alguna manera ayude a responder todas esas cuestiones. Y aún así, no podemos pensar que la tecnología nos sustituye a las personas, simplemente me ayuda a poder atender a más. Si con la máquina tu duda ha sido resuelta, pues fenomenal, podré atender más. Pero si la máquina no satisface tu inquietud, siempre también está la posibilidad de pedir una cita conmigo para complementar esa respuesta o para simplemente conversar. Es uno de nuestros principales trabajos, escuchar a los ciudadanos y atenderos. El asistente virtual que usted ha puesto en marcha, ¿ha costado mucho desarrollar? ¿Dónde nació esa idea que usted y su equipo han tenido? Bueno, pues digamos que siempre he tenido la inquietud de ir un poquito por delante en lo que a comunicación se refiere. Ya en su día, hace 10 años, creo que fui de las que trabajó en la apertura de las primeras cuentas de redes sociales de políticos, de Mariano Rajoy, de José María Aznar, etcétera, y con esa inquietud ha ido evolucionando obviamente a lo largo del tiempo y ahora el paso que había que dar es este, que para mí es un cambio de paradigma en la comunicación con el ciudadano. Ya existen empresas que se dedican a esto, algunos gobiernos autonómicos y locales están empezando a incorporarlo como mejora en esa interlocución y en esa asistencia a los ciudadanos, pero digamos que es la primera vez que un político a título particular, obviamente respaldada por mi partido, diseña una iniciativa de esta magnitud, de este tipo. Y la idea, como digo, básicamente es atender a los ciudadanos, hacerles la información más accesible y más comprensible y, de alguna manera, filtrar toda aquella información que puede ser ofrecida de manera personalizada por la máquina, pero al mismo tiempo complementarlo con hacer más accesible mi propia interlocución con ellos. Con una videoconferencia como estamos teniendo ahora, perfectamente puedo atender a lo largo de la semana, en los ratos que tengo disponibles en mi agenda, a ciudadanos particulares, organizaciones que no tienen tan fácil acceder a un eurodiputado. ¿Cree que esto también podría acercar a presidentes autonómicos, presidentes incluso de gobiernos como España, etcétera, a los ciudadanos? Sí, realmente creo que pues al final alguien tiene que ser el que lo hace primero. Hacerlo primero conlleva riesgos que yo asumo con mucho gusto. Si la máquina dice algo que no procede, pues obviamente asumo la responsabilidad. Creo que lo que estoy haciendo es tratar de ser un ejemplo para que otros lo copien. Y de hecho, cuando lo hemos diseñado está justamente pensado para eso. Todo aquel que quiera, con mucho gusto con mi equipo lo ponemos a su disposición para que sea copiado, sea imitado. De verdad estoy convencida que el próximo mandato esto va a ser una herramienta de uso general porque optimiza mucho la manera en la que atendemos a los ciudadanos y lo vemos en España. Desde la pandemia, sobre todo, las oficinas físicas de atención se han cerrado y esto deja desasistidos a muchos ciudadanos que no pueden ver atendidas sus necesidades de información. Esto es una herramienta que facilita. Lo que hemos de hacer es perderle el miedo, actuar con mucha prudencia, con otra cuestión que es transparencia. Desde el primer momento, cuando la máquina es quien contesta, el ciudadano sabe que le está contestando una máquina, no le estoy engañando diciéndole que le contesto yo. Entonces, transparencia, como digo, y al final
también somos responsables todos de que la tecnología ayude, pero que la tecnología no deje a nadie atrás. Pues señora Ana Collado, eurodiputada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, le quería dar las gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y para contarnos todos esos temas tan interesantes. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y buen día. I vosaltres també, moltíssimes gràcies per escoltar-nos a través de la pantalla. Recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de les nostres xarxes i tornarem el mes que ve en un nou programa d'Això és Europa.